Bienvenidos a la clase de Planificación Estratégica para Medianas y Pequeñas Empresas. Mi nombre es Carlos Díaz Vergara y soy profesor jornada completa de la Escuela de Administración de la Universidad Católica de Chile. Además, soy director de empresas. Mis áreas de especialización son estrategia, gobierno corporativo y análisis de mercado e industria. En este módulo hablaremos de la necesidad de la planificación estratégica y su adecuada implementación para el éxito de las empresas. El foco, procuraremos, estará puesto en pequeñas y medianas empresas. Lo que he aprendido en el mundo académico y en la experiencia práctica lo complementaré con la experiencia de dos programas que manejamos en la Escuela de Administración de la Universidad Católica a través del programa PYME-UC. El primero es un programa de mentoría, donde nosotros, la universidad, le presta a nuestros participantes un apoyo que consiste en un curso de gestión más la asesoría personalizada de un mentor, exalumno de nuestras carreras de Ingeniería Comercial o Ingeniería Civil. Son egresados muy preparados y con una gran trayectoria en el mundo de los negocios. Este programa de mentoría y cursos lo venimos desarrollando hace más de 10 años y por él han pasado muchas generaciones de empresarios PYME y que logran efectivamente al término de este programa crecer y hacerlo mejor. También iremos combinando esta presentación con lo que hemos aprendido de otro servicio que entregamos a través del programa PYME-UC, que es el denominado Autodiagnóstico Empresarial Online, que se abrevia en una sigla, ADOC. Básicamente, lo que hacemos ahí es poner a disposición de los empresarios PYME un autodiagnóstico online de buenas prácticas en 5 áreas. Primero, sus capacidades empresariales. Segundo, en el ámbito de dirección de empresas. Tercero, marketing y gestión comercial. Cuarto, contabilidad y gestión financiera. Y por último, gestión de personas. En este programa DOC, cada empresario realiza un autoanálisis y esto nos permite ir viendo cuáles son las necesidades, los requerimientos y las falencias que encontramos en las pymes. También nos ayuda a efectuar un análisis de brechas, identificando, por ejemplo, dónde tienen que mejorar, dónde están las debilidades y dónde están las fortalezas. Cuando combinamos estas experiencias, surgen aprendizajes muy relevantes. A modo de ejemplo, quisiera compartir con ustedes algunas de las lecciones que hemos aprendido. Primero, vemos que los empresarios PYME están dedicados muy al día a día, a la operación, a lo que nosotros denominamos, coloquialmente, apagar incendios. Cuando el foco está puesto exclusivamente en lo que está pasando en el momento, queda poco tiempo para planificar. No hay duda de que el empresario PYME sabe hacer su negocio. El que construye, sabe construir. El chef sabe cocinar. Sin embargo, tienen falencia en lo que es la gestión y la administración. Comienzan a crecer, que es natural y muy bueno, pero muchas veces es un crecimiento desordenado que les trae problemas. También hemos constatado que muchos empresarios no tienen objetivos claros y medibles de mediano y largo plazo. No analizan cuán realistas son sus objetivos. Tampoco analizan en detalle su competencia. No establecen metas concretas y menos todavía planes de acción para lograrlos. Ni plazos, ni responsables claros. Definen, por ejemplo, un crecimiento esperado, pero no consideran recursos necesarios para sustentarlo. En la práctica, uno ve que están muy solos. Muchas veces tienen muy buenas ideas, pero no tienen con quién discutirlas, ni con quién compartirlas. Todo esto en un contexto de poca información para planificar y tomar decisiones. Por tanto, al final se guían bastante por la intuición. También hemos constatado que un porcentaje muy alto no maneja información contable de calidad que les permita tomar decisiones y controlar la gestión. Son innumerables los casos en que el programa de mentoría y cuando se les da el curso de contabilidad, muchos dicen, ahora me doy cuenta de la importancia que tiene esto y la necesidad de manejar mejor la información. Incluso, algunos llegan a cambiar a los contadores que tienen en sus empresas. Otro problema que hemos constatado radica en que no está bien definida la estructura organizacional y en la falta de una especificación clara de roles y responsabilidades. Entonces, el desafío es bastante grande e importante, pero no quisiera desanimarlos. Esto también es una falencia que se produce en grandes empresas. Uno de los mejores profesores del mundo en temas de estrategia, que se llama Richard Rummelt, de la Universidad de California, Los Ángeles, Estados Unidos, escribió en el 2011 un libro que a mí me encantó,
que se llama Good Strategy, Bad Strategy, The Difference and Why It Matters. Traducido al castellano sería buenas estrategias, malas estrategias, la diferencia y por qué importa. Rumelt argumenta que en el mundo de hoy, lamentablemente, las buenas estrategias son la excepción y no la regla. Nos recuerda que la esencia de un análisis estratégico comprende tres elementos. Primero, una etapa de diagnóstico, donde identificamos cuál es nuestro negocio, los factores críticos, las oportunidades, los desafíos que se enfrentan. Una segunda etapa es el diseño de una estrategia, que es establecer los lineamientos que se seguirán para abordar efectivamente esos desafíos, esa meta que nos hemos propuesto. Y tercero, un diseño de conjunto de acciones concretas, coordinadas, coherentes y focalizadas. ¿Para qué? Para lograr alcanzar los objetivos trazados. Hay distintas definiciones de estrategia. A continuación daremos dos definiciones de reconocidos profesores internacionales en esta área. Primero, según Michael Porter, la estrategia muestra la combinación de las metas que busca la empresa y de los medios y políticas a través de las cuales busca la consecución de dichas metas. Asimismo, Porter argumenta que la política a través de la cual la empresa busca el logro de sus metas debe basarse en la construcción de una posición única y valiosa en el mercado, sobre la base de un conjunto de actividades específicas que posea una empresa. La segunda definición, de acuerdo a Richard Rumelt, nos dice que la estrategia implica la selección de un conjunto coordinado de acciones destinadas a abordar los problemas identificados en el diagnóstico acerca de los principales desafíos de la empresa. Así, estrategia es una lógica impuesta a una organización para hacer algo que de otra manera no sería. Rumelt nos dice que muchos directivos de empresa dicen tener una estrategia, pero la realidad es que no tienen una buena estrategia, o más bien, como él dice, tienen una mala estrategia. La pregunta que se hace es, ¿por qué tienen una mala estrategia? Y la respuesta es, primero, porque no han identificado correctamente los problemas o desafíos más relevantes que enfrentan. Y eso también sucede con las pymes. Muchas veces no se dan cuenta realmente cuáles son los problemas que tienen enfrente. Después, porque no han diseñado acciones focalizadas y coherentes entre sí. Y por el contrario, procuran acomodar una multitud de demandas e intereses que muchas veces son inconexos o incluso contrapuestos entre ellos. Claro, a veces el empresario tiene algunas ideas, pero vienen otras personas que le dan nuevas ideas y al final el empresario llega con muchas cosas que quiere hacer, múltiples objetivos y sin embargo, la realidad nos ha enseñado que no es posible lograr demasiados objetivos, pero es necesario hacer algo que sea coherente y focalizado. Por último, ignora la importancia de priorizar y elegir cuáles son los desafíos más importantes. No precisan las acciones que se van a llevar a cabo y por tanto no focalizan recursos. También nos dice que una larga lista de objetivos deseados no constituye una estrategia. Tenemos que pensar en 3 o 4 objetivos y que sean concretos, que sean alcanzables y que nos permitan diferenciarnos de los competidores. Nos señala que las malas estrategias están repletas de frases vagas y aspiracionales, resultados que se quieren lograr, pero que no van acompañados de planes de acción, o que definitivamente son inalcanzables. A esto me refiero con objetivos vagos, muy ambiciosos. Por ejemplo, esas frases, ser los mejores. Buscamos retener el talento, mantener una cultura de innovación, ser líderes, satisfacer las necesidades de los consumidores. Frases vagas que muchas veces son inalcanzables. Muchas de estas propuestas, por lo general, no guardan además relación con los recursos y capacidades de la empresa, es decir, con lo que realmente es capaz de hacer la empresa en particular. También es claro que el proceso estratégico no es algo que se haga cada 5 años. Un plan estratégico es aprovechar oportunidades,
cuando se presentan, y por lo tanto es algo dinámico a través del tiempo, a lo que tenemos que estar permanentemente atentos. Yo hoy puedo hacer una planificación estratégica para los próximos 5 años y sin embargo cambiarla en un año más. ¿Por qué? Porque cambió el entorno, por ejemplo, cambiaron los competidores, cambiaron las circunstancias y eso me lleva a que el momento preciso para cambiar de plan estratégico es ahora, no en 5 años más. Entonces, esto no es un ejercicio rutinario, sino que tenemos que estar permanentemente atentos a lo que está sucediendo en el entorno de nuestros competidores y así sucesivamente. También es importante destacar que la planificación estratégica requiere una visión integrada de cómo se relacionan e interactúan entre sí las partes de la organización de la empresa. No basta con una mirada funcional por área. Para el éxito de la empresa es necesario realizar una correcta planificación estratégica, la cual debe estar basada en información objetiva y medible que le permita identificar al empresario cuáles son los desafíos más relevantes y cuál es la posición competitiva que se desea alcanzar, aquella que le permita diferenciarse de los competidores. A continuación, los invito a responder la siguiente pregunta. Muchas gracias y con esto concluimos la primera clase de este módulo. Bienvenidos. Ahora entraremos a las etapas para una correcta planificación estratégica. Cuando preparé este material, pensé de qué manera podía ser más fácil y se me ocurrió plantear una planificación estratégica en 10 pasos o etapas. Las presentaré de manera secuencial y es una buena idea que ustedes lo hagan de esta forma. Sin embargo, como vamos a ir viendo, a medida que uno va avanzando, un paso, una etapa, se va retroalimentando con otra. Por ejemplo, puede que al inicio pensemos que tenemos determinadas fortalezas y debilidades. Sin embargo, después de estudiar en detalle a nuestros competidores, podemos darnos cuenta que son otras. En esta clase hablaremos de las primeras 3 etapas. La primera etapa es definir las preguntas que buscamos responder con el análisis estratégico. Lo primero que uno hace en la planificación estratégica es preguntarse, ¿cuáles son los temas estratégicos que queremos analizar? Es necesario tener una idea precisa de lo que uno quiere estudiar. Por ejemplo, muchas veces como empresario se me ocurren productos nuevos. ¿Cuál es lanzar? Otras veces estoy complicado con la organización de la compañía. ¿Cómo puedo modificarla? Y así podríamos seguir. ¿Cómo puedo mejorar los márgenes? ¿En qué negocios conviene estar? ¿Cómo crecer a nuevos mercados o segmentos? O también, ¿cómo podemos incrementar nuestras ganancias? ¿Qué puedo hacer para bajar los costos? ¿Cómo puedo aprovechar lo que está pasando hoy en el entorno? Cambio en leyes, cambio en tecnologías. ¿Cómo esos cambios impactan mi negocio? ¿De qué manera crean oportunidades o se constituyen amenazas que debo enfrentar? Entonces, partimos este proceso con una serie de preguntas. Es clave que ustedes las pongan por escrito para saber qué buscan responder con este proceso de planificación estratégica. La etapa 2 comprende hacer un análisis profundo del propio negocio, lo que parece obvio, pero como veremos, no lo es. Lo natural es que uno diga, pero si yo conozco mi propio negocio, y efectivamente, de acuerdo a los resultados de la encuesta ad hoc de este examen de autodiagnóstico, un poco más de la mitad de los empresarios dice que conoce su negocio, sus productos y cómo satisface las necesidades de sus consumidores. Sin embargo, más de un 40% reconoce no conocerlo bien, un 54%
no tiene claridad respecto a cómo se generan las utilidades y un 26% no conoce cuáles son sus productos, servicios o clientes más rentables. Un alto porcentaje no conoce con detalle su modelo de negocios. Los resultados del programa de mentoría son básicamente los mismos. Por ejemplo, voy a mencionarles ahora algunos casos que hemos vivido en los programas de mentoría. Me recuerdo uno en que un empresario tenía varios negocios y a medida que iba creciendo, iba desarrollando nuevos negocios que pensaba que eran rentables. Al final tenía como 6 o 7 negocios y realmente no sabía en cuáles ganaba dinero y en cuáles perdía. Sin embargo, después del programa de mentoría entendió dónde se generan las utilidades, su posición en el mercado, sus ventajas competitivas y le permitió desechar parte de los negocios que estaba llevando a cabo y concentrarse en aquellos donde efectivamente ganaba más dinero. Ejemplos como este hay muchos en el programa. Recuerdo otro ejemplo, un empresario que operaba en un mercado altamente competitivo, sin saber muy bien cómo crecer. Él sentía que el mercado estaba estancado. Sin embargo, empezó a recabar información y a trabajar con el mentor y se dio cuenta que había ciertos problemas que no había notado en el día a día y que traían pérdidas considerables. ¿Cuáles? Por ejemplo, tenía problemas con los trabajadores. No entendían hacia dónde iba la empresa. Había desmotivación, que se reflejaba en una baja productividad. Tenía también altos costos de producción, porque arrendaba herramientas a un precio muy alto. ¿Qué hizo? Diseñó e implementó un plan de mejora en los siguientes ámbitos: relación con los trabajadores, comunicación interna. En vez de arrendar equipos, se dio cuenta que era mucho más barato importarlos, ser propietario, traerlos desde China. La conclusión del trabajo fue efectivamente un cambio radical en su pyme. Mejoraron sus márgenes y utilidades, aumentó su productividad y fue un caso exitoso. Otro ejemplo, un empresario que decía conocer muy bien su negocio. Sin embargo, manejaba un margen aproximado para la totalidad de sus productos y no para cada uno, ya que no tenía un buen sistema de costos. Cometía el error de trabajar con datos promedio, lo que no le permitía identificar qué productos eran rentables y cuáles no. Esto es más común de lo que uno se imagina. Por eso hay que ser humilde y reconocer estas cosas. Yo conozco empresas incluso muy grandes que no conocen y manejan bien sus estructuras de costos. Justamente, esta persona se dio cuenta de esta falencia trabajando junto a su mentor. Así, logró identificar cuáles eran los productos más rentables, implementó y potenció la venta de esos productos y eliminó aquellos que al final generaban pérdidas. Entonces, aquí yo los animo a lo siguiente, tal como muestro en la diapositiva, a responder con datos duros, es decir, con información concreta y objetiva las siguientes preguntas. ¿Qué valoran los consumidores de nuestros productos? ¿Qué necesidades de los clientes satisfacemos? ¿Cuáles son las características técnicas de nuestro producto? ¿Contra quién competimos? ¿Y en qué nos diferenciamos? La diferenciación respecto a otros productos suena como trivial. Sin embargo, la experiencia muestra en los programas de mentoría ad hoc y en mi caso como consultor de empresas es que muchas veces no conocemos bien las características de los productos con los que competimos. Otro tema importante, definir correctamente el mercado relevante en términos geográficos y de productos es clave. Cuando uno le preguntan ¿en qué mercado operas?, uno muchas veces responde una generalidad, pero cuando a uno lo aprietan y le piden que lo defina, comienzan los problemas. ¿Es toda la ciudad? ¿Es una parte de la ciudad? ¿Es todo el país? ¿Son varios países? ¿Contra qué productos compites? ¿En qué segmentos están? ¿Cuáles son los mismos productos o parecidos que satisfacen la misma necesidad? También hay que analizar las características de los consumidores actuales, las características de los canales de distribución.
e ir poniendo todas estas cosas por escrito y ser lo más objetivo posible y compartir con alguien, intercambiar ideas, es decir, conversar y preguntar, ¿qué crees de esto? ¿Qué crees de lo otro? Todo con sentido crítico, cuestionándose. No se trata de ser autoflagelante, pero sí tenemos que procurar ser muy objetivos y no plantear cosas que a veces creemos, pero que no tienen fundamentos duros. Por otra parte, es necesario ordenar la información financiera, por lo menos para los últimos 3 años. Esto generalmente se hace muy poco, y me refiero a tener estados de resultados claros, construir los flujos de caja, hacer algunas matemáticas financieras simples para calcular márgenes, tener un balance ordenado y calcular ciertas razones o índices financieros. Para conocer mi propio negocio, es crucial saber dónde gano dinero, con qué productos y con cuáles clientes. También analizar cómo está organizada la empresa en términos de funcionalidades, distribución de responsabilidades y cómo es el proceso de toma de decisiones. La etapa 3 comprende definir las metas de largo plazo de la empresa. Las grandes preguntas que se busca responder son: ¿dónde quiero estar? ¿Dónde efectivamente quiero llegar? Los resultados de los autodiagnósticos nos dicen que sobre un 50% de los empresarios tienen claridad respecto a cuál es la misión de la empresa. Sin embargo, también vemos que más del 50% no han establecido metas de largo plazo claras. Pueden tener una idea de lo que quieren lograr, pero no tienen algo realmente concreto. Por otra parte, más del 60%, al definir crecimiento esperado, no consideran recursos, sistemas, personas y capacidades necesarias. Si uno dice, yo quiero llegar allá, la pregunta inmediata que debemos hacernos es, ¿cómo pensamos llegar? Justamente lo que vamos a querer con una planificación estratégica es ver dónde estamos y a dónde queremos llegar. Y por lo tanto, vamos a tratar de encontrar cuál es la ruta para llegar a ese objetivo. Y vamos a ver si somos capaces o no de llegar a esa meta que nos hemos fijado. Entonces, en planificación estratégica requerimos tener un conjunto claro de objetivos de largo plazo. La respuesta a esta pregunta nos pone foco y evidentemente descarta otras opciones. Cuando decimos que nuestra meta es, por ejemplo, alcanzar el punto A, estamos diciendo que no buscamos alcanzar ni el punto D ni el punto E. Estamos buscando estar en el punto A. Eso significa focalizarnos. Pensemos en la analogía de un taxi. Cuando nos subimos al taxi, lo primero que nos pregunta el conductor es ¿a dónde desea ir? También se requiere definir el ámbito de la empresa. Es lo que se denomina el qué de la estrategia. ¿En qué negocio queremos estar? ¿Quiero estar en muchos negocios? Por ejemplo, soy un constructor. Comienzo construyendo. Después me doy dando cuenta que lo puedo hacer bien en los muebles de cocina. Hago muebles de cocina. Después hago instalaciones eléctricas. Después pienso que podría tener una empresa de muebles. Y ahí comienzo a crecer y a crecer. Bueno, la pregunta que uno se hace, ¿en qué negocio estoy y en cuál deseo estar? ¿En qué mercado queremos estar? ¿Queremos operar en una ciudad? ¿En varias ciudades? ¿En todo el país? ¿Queremos exportar este producto? ¿De qué tamaño queremos ser como empresa? ¿En qué tipo de producto o servicio nos concentraremos? Antes puse el ejemplo del constructor, y la pregunta es ¿en qué se va a concentrar? Ya que es muy difícil que sea bueno para todo. Al final, el empresario se dio cuenta que en varios de estos productos en que él había entrado porque pensaba que era una forma correcta de seguir creciendo, perdía dinero. Y la recomendación fue, concéntrese mejor en lo que es construcción. Ahí usted tiene ventajas frente a sus competidores. Y deje de lado los muebles de cocina, deje de lado los otros muebles, simplifíquese y ponga nuevamente foco en lo que sabe hacer bien. Me recuerdo otro caso de una persona que trabajaba en una determinada zona geográfica,
lejos de la capital, y le iba bastante bien haciendo eventos. En un momento, decidió trasladarse a la capital del país a crecer. Su razonamiento fue: me voy a ir a la ciudad más grande, porque me va a ir bien haciendo eventos en esta ciudad donde el mercado es mucho mayor. Finalmente, le fue muy mal. La recomendación del mentor fue: mira, regresa mejor a la ciudad donde venías, donde efectivamente lo estabas haciendo muy bien. ¿Por qué? Porque tenía contactos, conocía a la gente, conocía el mundo de los negocios. Sin embargo, al venirse a la capital se equivocó. Trató de venir y de crecer en un mercado donde no conocía a nadie, donde no tenía ninguna ventaja competitiva y donde existía un alto número de empresas competitivas que efectivamente lo hacían muy bien. Un objetivo que hay que definir en esta etapa, de forma preliminar, es cuál es la ventaja competitiva que se desea alcanzar y cómo se sustentará en el tiempo. En otras palabras, ¿en qué estimamos que nos podemos diferenciar de nuestros competidores? ¿Qué creemos que podemos hacer distinto y que sea valorado por nuestros clientes frente a lo que hacen los demás? Y una vez alcanzada esa posición, ¿qué podríamos hacer en adelante para mantener esa ventaja a través del tiempo? Digo preliminar, porque para poder responder de mejor forma a esta pregunta necesitaremos de la información y del análisis que obtendremos en las siguientes etapas. A continuación, te invitamos a responder la siguiente pregunta. Bienvenidos. En la clase anterior vimos los 3 primeros pasos para una correcta planificación estratégica. En esta clase hablaremos de las siguientes 3 etapas o pasos. La etapa 4 se relaciona con conocer en profundidad a los competidores del negocio. Una falencia recurrente e importante es precisamente la falta de un correcto análisis de competidores. En general, la experiencia nos muestra que se hace mal. Según los resultados del autodiagnóstico ad hoc, la mitad de los empresarios tienen identificada su principal competencia y saben contra quiénes compiten. Sin embargo, no los conocen en profundidad. No han estudiado sus fortalezas, sus debilidades y menos aún monitorean sus acciones comerciales, sus productos, sus servicios, sus ofertas. Hay que buscar información. Hay que preguntarles a los clientes qué le ofrecen los competidores, qué ventajas y desventajas ven en esos productos. Preguntarles dónde podríamos mejorar. También tenemos que preguntarles a personas que no son clientes de nosotros, pero que nos gustaría que fueran. ¿Por qué no lo son? ¿Qué ventajas ven en la competencia? Es importante comprender el posicionamiento de los competidores. ¿Cómo están estos competidores frente a sus clientes, frente a nosotros? Conocer bien y analizar qué productos y servicios ofrecen. Con esto insisto, no basta con que yo me siente y empiece a pensar y converse con alguien. No. Tenemos que salir a buscar información concreta y objetiva. Sin datos, las cosas no nos sirven. ¿Cuáles son las barreras de entrada a nuestros competidores? A veces pensamos que nos está yendo muy bien y no nos damos cuenta que las barreras de entrada son muy bajas y que a medida que ganemos dinero, rápidamente entrarán nuevas empresas y eso significa que nuestras utilidades se verán reducidas. Como mencioné, es importante tratar de conocer las fortalezas y debilidades de cada uno y cuáles son los factores mínimos de éxito en la industria. ¿Cuál es la escala de producción que nos permite sobrevivir? ¿Se requiere o no publicidad en esta industria? ¿Qué cosas efectivamente hay que hacer? Me recuerdo una persona que una vez me fue a ver y me dijo:
Me gustaría hablar con tus alumnos, contarles mi experiencia. Yo soy un empresario que tuvo una empresa bastante grande y me iba muy bien. Era muy exitoso. Tenía un directorio de puros amigos míos y llegó un competidor internacional a entrar a esta industria y me ofreció comprarme la empresa. Me junté con el directorio y llegamos a la conclusión que no íbamos a vender, porque éramos el número uno en este servicio en el país y por lo tanto daríamos la pelea hasta ganar. Bueno, al cabo de 3 años, me decía este empresario, perdí todo. Porque lo que no hice fue darme cuenta de que este competidor tenía ventajas muy superiores a las mías en cosas que eran claves en esta industria, como por ejemplo los sistemas de información, el posicionamiento de su marca, el prestigio internacional, una imagen de confianza muy superior a la mía. Por ende, lo que pasó fue que en 2 o 3 años me arrasó y mi falla no fue haberme sentado a pensar realmente cuáles eran las fuerzas importantes de este negocio y haberlo conocido con más detalle. Cuando le fui a tocar la puerta, 2 años y medio después, para decirle, te vendo la compañía, me dijeron, ya no nos interesa, tu compañía no vale nada. Al poco tiempo, él quebró y quería contarle su experiencia a mis alumnos para transmitirles cómo él, fruto de no haber pensado bien cuáles eran las características de los competidores y no haber entendido bien las características del mercado y sus propias características, perdió todo y quebró. Ahora pasaremos a la etapa 5, conociendo las necesidades de tus consumidores, que como veremos es una falencia importante en las empresas. Cerca del 75% de los encuestados en ADOC afirma conocer bien las necesidades de sus consumidores y un 80% dice que su producto posee atributos valorados. Sin embargo, cuando uno les pregunta y empieza a entrar en más detalles, se da cuenta que tienen poca información, que no conocen bien a sus clientes, que tampoco conocen bien sus necesidades y que hacen poco por averiguar al respecto. Me recuerdo de una empresa que hacía una encuesta a los clientes en lo que les preguntaba, ¿estás satisfecho o insatisfecho? Estaban muy contentos porque tenían como 92% satisfechos. El problema con esta encuesta era que, por definición, si una persona me está comprando y se le dan solo 2 alternativas, va a responder que está satisfecho. Posteriormente mejoraron la encuesta y descubrieron varias oportunidades de mejora. Tenemos muchos ejemplos de estos. Recuerdo otro empresario, productor de bebidas alcohólicas, que realizó un estudio de mercado para conocer las necesidades de su segmento. De nuevo, una encuesta online relativamente sencilla, pero bien pensada, y la mandó a distintos segmentos objetivos. Y con esos resultados pudo determinar cómo expandirse mejor, concentrándose en ciertos nichos en particular, que implicó al final un aumento en sus utilidades. Otro ejemplo es el de un gran amigo mío, que es gerente de una empresa mediana exitosa, que me dice que él invierte gran parte de su tiempo visitando clientes y conversando con ellos para saber qué cosas podría hacer mejor. También me acuerdo de una empresaria que nos decía que tenía una súper buena base de datos de sus clientes, que los conocía muy bien. Cuando el mentor le pidió la base de datos, le confesó que tenía solo los nombres, los mails y los teléfonos, pero nunca se había dado el trabajo de ir caracterizando a cada uno de sus clientes. Se juntaba con los clientes, los conocía, pero después se olvidaba de las cosas que había conversado. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Visitar a los clientes, conocer sus necesidades y luego ir tomando nota, sintetizando la información, guardándola y ver en qué se puede mejorar. Por ejemplo, otro empresario que operaba en un mercado muy competitivo y él se había propuesto entregar un producto de calidad a un bajo precio, acompañado de un servicio rápido y cordial. Pensaba que eso marcaba la preferencia de sus clientes. Sin embargo, fruto de conocer bien a sus consumidores y juntarse con ellos, se dio cuenta que en realidad para sus clientes el precio no era la variable más relevante,
sino que eran la calidad y el servicio. Y por ende, podía subir los precios sin que se le viniera abajo la demanda. Por lo tanto, lo hizo y tuvo una consecuencia positiva tanto en ventas y en márgenes. Entonces, la invitación para ustedes es que efectivamente analicen esto en detalle. Tengan una base de datos actualizada, con características, con información. Visiten a sus clientes, pero no los visiten para tomar un café nomás. Visítenlos con preguntas. Escriban 4 o 5 preguntas que ustedes quieren recabar de sus clientes y hagan una especie de entrevista, una entrevista formal de la que ustedes puedan recabar información. Eso les va a permitir diferenciarse en calidad de servicios, conocerlos de manera sistemática y ver qué están buscando sus consumidores. También debemos preguntarnos qué hay detrás de una decisión de compra. ¿De qué depende la demanda de mi producto? ¿A qué variables es más o menos sensible? Podemos tener varios tipos de clientes. Clientes que valoran cosas diferentes, que ranquean atributos de manera distinta. Entonces tenemos que analizar a esos clientes por separado. Les ponía el ejemplo del empresario que pensaba que su demanda era muy sensible al precio y que si él lo subía iba a caer fuertemente la compra de sus productos. Sin embargo, fruto del estudio que hizo, se dio cuenta que su demanda era muy sensible a la calidad. Si bajaba la calidad, lo iban a castigar fuertemente, pero si subía el precio, no, porque los clientes estaban valorando mucho la calidad y el servicio que él entregaba y bastante menos el precio. Lo dije antes e insisto, porque hay personas o empresas que no consumen mi producto. Hay casos internacionales extraordinarios, donde las empresas lo que han hecho es ir a preguntarle a quienes no consumen su producto por qué no lo hacen. Y así han logrado crear nuevas ofertas de valor que han sido tremendamente exitosas. Hablemos ahora unas palabras de segmentación. Lo que muestran nuestros datos, nuestras bases de información, es que casi la mitad de los empresarios pyme no segmenta a sus clientes ni adapta su oferta de valor en base a las características de cada segmento. Cuando decimos segmentos, estamos pensando en clientes que son distintos unos de otros. Uno podría segmentar, por ejemplo, por edad, la gente mayor y la gente joven, o por zonas geográficas, la gente de una comuna versus la de otra comuna, por ocupaciones, gente que es deportista y gente que no es deportista. También podría segmentar por el uso del producto. Y así hay muchas otras formas. Cuán sensible la gente con más ingresos, cuán sensible la gente con menos ingresos. Entonces, hacer un esfuerzo por segmentar es importante para conocer a nuestros consumidores que, por lo general, no son todos iguales, sino que son distintos y por lo tanto puede ser conveniente agruparlos de manera diferente con el objeto de ofrecerles algo más personalizado. Pasamos ahora a la etapa 6 de una buena planificación estratégica, conociendo oportunidades y amenazas que hay en el entorno. Según los resultados de Ad-Hoc Pyme, una gran mayoría de los empresarios dice estar informados sobre los cambios en el mercado que pueden significar oportunidades o amenazas para el negocio. Y más del 50% dice que aprovecha estas oportunidades y toma acciones para poder enfrentar las posibles amenazas. Aquí contamos con muchos ejemplos de fuerzas que están impactando las industrias y los mercados. Hoy día vemos todo este entorno digital. Claramente estamos insertos en un mundo que se transforma a una velocidad impactante. También vemos que el comercio internacional es cada vez más relevante y por tanto están llegando nuevos entrantes o competidores. La estructura demográfica de la población está cambiando. La población se envejece, cada vez se vive más y las tasas de natalidad están bajo los niveles de reposición de la población. Nosotros, en nuestros programas de mentoría, por ejemplo, vemos muchos empresarios que fruto de este trabajo han ido incorporando mejoras tecnológicas que están disponibles. No las conocían, no las habían pensado, no las habían analizado y eso les ha permitido entregar un mejor servicio a tiempo, bajar sus costos, etc. Recuerdo una empresa que tenía una cierta cartera de clientes,
Llegaban más clientes a pedirles servicios, pero no eran capaces de atenderlos y hacerles propuestas. Estaban saturados, estaban copados. Tenían un problema de gestión, de administración. ¿Qué hicieron? Incorporaron tecnologías en los procesos y eso les permitió mejorar sus ventas, mejorar márgenes y efectivamente incrementar sus resultados. Recuerdo de otra empresa de transportes que analizó una serie de cambios en la legislación medioambiental que restringía y favorecía que las empresas se reubicaran en determinados sectores fuera del radio urbano. Pensando, encontró una oportunidad inmediata de transporte de trabajadores a empresas de determinadas zonas desde distintas estaciones del metro. También nos pasa con las oportunidades y amenazas que surgen por los cambios en las preferencias de los consumidores o por nuevos entornos tecnológicos que permiten acceder a más y mejor información respecto de la cadena de abastecimiento, de los consumidores, de lo que demandan, etc. A continuación, te invitamos a responder las siguientes preguntas. Gracias. Bienvenidos. Continuando con las etapas para una buena planificación estratégica, en esta clase veremos las etapas 7 y 8. Una vez que nosotros hemos conocido a los competidores, conocemos a los clientes, conocemos el entorno, entramos a la etapa 7, conociendo cuáles son las ventajas y desventajas que tenemos frente a los competidores. Aquí nos preguntamos cuáles son nuestras fortalezas, qué cosas hacemos bien, comparándonos con los competidores. Cuando pensamos en nuestras fortalezas o pensamos en qué recursos y qué capacidades tenemos, es importante identificar elementos que nos distinguen respecto a los competidores y que además sean valorados por los consumidores. Aquí podría ponerles algunos ejemplos. Una empresa del rubro de deportes que tenía dos líneas, venta de equipo deportivo y escuela deportiva. Analizando a los competidores y a los clientes, se dio cuenta que en realidad donde tenía la ventaja competitiva era en la escuela deportiva, porque tenía instructores extraordinariamente buenos y muy superiores a sus competidores. Por lo tanto, el foco tenía que ponerlo ahí y dejar de lado la venta de equipos que le ocupaban muchas horas de gestión y le significaban un bajo margen. Entonces, ¿qué hizo? Reenfocar su negocio, concentrándose en lo que hace mejor que sus competidores y que es valorado por sus clientes. Me recuerdo de otra empresa que se dio cuenta que su ventaja era que tenía una muy buena relación y de mucho tiempo con sus proveedores chinos. Esa era una gran ventaja frente a otros competidores que no la tenían. ¿Cuál era su debilidad? Un problema de financiamiento. ¿Qué hizo? Negoció mejor con un banco, pero también habló con sus proveedores de China y les dijo: ya no les voy a pagar a tan corto plazo, sino que por favor denme crédito de proveedores, denme más tiempo para pagarles. Se lo dieron y así logró crecer y le fue mejor. Este análisis comparativo también nos permite ir descubriendo brechas. ¿Dónde lo hago mejor que los competidores? ¿Dónde lo hago peor que mis competidores? Esta etapa 7 requiere conocer bien a los competidores y a los consumidores. Además, es importante que esas características que me diferencian sean difíciles de copiar, porque lo contrario, me las igualarán mañana y por lo tanto perderemos la ventaja. En esta etapa también hay que pensar cuáles son nuestras debilidades en comparación a los competidores. Aquí, generalmente, y lo que nos muestra la experiencia, los empresarios se autoengañan. ¿Por qué? Porque humanamente nuestra tendencia es a no ver las debilidades, a minimizarlas. Ahora entraremos a la etapa 8, conociendo las leyes y las normas relevantes. Esto suena obvio, pero a veces cometemos errores. Hay que conocer y cumplir las leyes laborales, leyes tributarias, previsionales, medioambientales, etc.
Más allá de la obligación legal de cumplir con las normas, hay un aspecto ético que nos debe impulsar a hacerlo. Nuestro objetivo es hacer bien lo que hacemos, y eso conlleva, entre otras cosas, con cumplir con la legislación vigente. A continuación, los invito a responder la siguiente pregunta. Gracias. Bienvenidos. Finalmente entraremos a revisar las etapas 9 y 10 para realizar una correcta planificación estratégica. En la etapa 9, la penúltima etapa, se trata de diseñar la estrategia, los objetivos estratégicos y definir las acciones estratégicas. Nuevamente un ejemplo que hemos aprendido en mentoría. Hemos visto muchos casos de empresas que afirman tener una estrategia, pero que en realidad no es un plan estratégico, sino que es más bien una descripción de los objetivos de su negocio. O, como decíamos antes, que tienen objetivos vagos o mal definidos por errores en el diagnóstico. Recuerdo un empresario que antes de entrar al programa decía: mi estrategia comercial es competir por precio. Incluso cobraba un menor precio que su competencia. Sin embargo, fruto del análisis junto al mentor, se dio cuenta que no tenía por qué competir en precio. Al contrario, lo que tenía que hacer era subir sus precios, porque su fortaleza estaba realmente en la calidad de servicio. Otro problema que hemos constatado es que en numerosas ocasiones no evalúan bien cómo van a alcanzar los objetivos que se han propuesto, qué equipos requieren, qué recursos y capacidades necesitan desarrollar, cuánto les va a costar y cómo los van a financiar. A esta altura del análisis ya conocemos el negocio, el mercado, los competidores. Conocemos los consumidores. Sabemos cuál es nuestra posición competitiva. Conocemos el entorno. Sabemos a dónde queremos ir. Esas metas de largo plazo que nos hemos planteado. Ahora nos queda definir la estrategia que seguiremos para alcanzar los objetivos propuestos. ¿Qué tengo que hacer para moverme desde la posición en la que me encuentro hoy a la meta que nos hemos propuesto? ¿Cómo llego a la cima de esa montaña? Ahí es cuando empezamos a diseñar el plan y las acciones estratégicas que seguiremos para alcanzar los objetivos trazados. La estrategia que definamos hay que bajarla a un conjunto de objetivos y de acciones concretas. Por ejemplo, podemos preguntarnos: ¿qué tengo que hacer para llegar a la cima desde la perspectiva de los consumidores? ¿Qué acciones concretas tengo que hacer desde la perspectiva de procesos? ¿Cuáles tengo que redefinir? ¿Cuáles debo mejorar? Desde el punto de vista de la organización interna de la empresa, ¿qué debo hacer? La experiencia nos muestra que los objetivos que nos planteamos deben ser específicos, medibles y alcanzables. Lo que no se mide no existe, así de drástico. Junto con ser metas alcanzables, es importante que estén circunscritas a un periodo de tiempo acotado. ¿Qué es lo que vamos a hacer y qué esperamos lograr de aquí a un año, por ejemplo, a 2, a 3 años? Y después, evidentemente, tenemos que ir evaluando cómo nos va en eso. También tenemos que revisar la consistencia y la coherencia de los objetivos estratégicos, porque a veces nos vamos a dar cuenta que tenemos muchas ideas, muchas cosas que queremos lograr, y resulta que no es viable hacerlas todas, porque no contamos con los recursos y capacidades. Incluso puede sucedernos que algunos objetivos estratégicos no conversen entre sí. Para terminar, hablaremos de la etapa 10, que es adecuar la organización interna de la empresa al plan estratégico. Considerando que ya conocemos el entorno, sabemos dónde estamos, dónde queremos llegar y la estrategia que seguiremos, la pregunta que queda es analizar si contamos con las personas y la estructura organizacional adecuada para alcanzar la cima que nos hemos propuesto.
Al final, si llegamos o no a la cumbre, va a depender de la estrategia, de la organización interna y del entorno. Por lo tanto, el desafío es lograr el acomodo entre estos tres aspectos y mantenerlos en el tiempo. A veces nos encontramos en la mentoría con que el empresario pyme hace de todo. Está involucrado en todas partes de la empresa y por lo tanto nadie se atreve a tomar decisiones, porque todo hay que preguntárselo a él o a sus socios. Por lo tanto, las decisiones se dilatan, la gente se va desmotivando. Esto significa que es una organización que no está correctamente diseñada. Cuando era pequeña funcionaba bien, pero a medida que fue creciendo, comenzó a transformarse en un problema. Entonces, una vez definida la estrategia, tenemos que preguntarnos, ¿tengo la organización adecuada? ¿Cómo son las rutinas al interior de la compañía? ¿Cuáles son los procesos formales e informales de toma de decisiones? ¿Cómo se transmite la información? ¿Cómo se procesa esta información? ¿Cómo se asignan los recursos a los distintos proyectos? A veces tenemos buenas ideas, sabemos lo que queremos hacer, sin embargo, fallamos en que no somos capaces de comunicárselo a las personas que trabajan dentro de la compañía. Tengo que saber explicarle a las personas dónde queremos estar y cómo vamos a lograr esa meta. Explicarles cuáles son sus responsabilidades, cómo los voy a medir y por ende la comunicación es importante. Nuestra experiencia nos indica que un alto porcentaje de los empresarios no se preocupan de informar y alinear a las personas con los objetivos de la empresa. Y cuando lo hacen, un alto porcentaje lo hace mal, porque explica con muy pocas palabras. Él cree que quedó todo claro y después uno le pregunta a la gente y resulta que no comprendieron correctamente. Los empresarios tienen que ser capaces de comunicar, de motivar, de mostrarle a las personas que trabajan en la organización cuál es la estrategia de la compañía y lograr que todos la comprendan y la hagan suya. En su calidad de gestor, el empresario tiene que lograr mover su organización desde donde está actualmente hacia donde desea ir. Y eso no lo logra solo, lo logra trabajando en equipo, con planes concretos, diseñando y modificando procesos y con un control de gestión que le permita ir midiendo cómo van avanzando en función de los indicadores y metas propuestos. Respecto a esto último, nuestra experiencia nos muestra que un poco más de un 60% de los empresarios pyme no monitorea el avance en cumplimiento de metas. 4 de cada 5 empresarios encuestados no tienen definidos indicadores como rentabilidad, percepción de imagen, satisfacción. Los pocos que sí lo tienen no cuentan con ellos oportunamente, por lo tanto no pueden corregir el rumbo. Con esto ponemos término a este módulo y los animamos a trabajar en el diseño de la estrategia de sus empresas. Como han podido apreciar, no es un proceso simple, pero si lo hacen bien, lograrán alcanzar una ventaja competitiva que además será sustentable en el tiempo. A continuación, te invitamos a responder la siguiente pregunta. Gracias.